Hola, bienvenido a mi canal. Esto que ves acá atrás es un lupular de mapuche en el Valle de Río Negro. Otro similar a este, pero de Cascais, vamos a encontrar en el Bolsón. Las dos grandes zonas productoras de lúpulo en Argentina. ¿Alcanza todo este lúpulo para cubrir la necesidad del país? La respuesta es no. Nosotros podemos cubrir la marca más importante y toda la necesidad de cerveceras craft, pero el resto debe importarse. En este video vas a ver el origen, la historia y todo lo que necesitas saber del lúpulo en Argentina. Espero te guste. Entre los países latinoamericanos, Argentina es por ahora el único país donde el lúpulo se cultiva en forma comercial. Las condiciones agroecológicas y humanas constituyen factores decisivos para la implementación del lúpulo en Argentina. Esto escribía don Leopoldo Lescobar en su libro Lúpulo en 1974. Este hermoso y gran proyecto parece haber quedado solo en el proyecto, porque cuando vemos esta tabla vemos que las hectáreas producidas hoy son casi las mismas que hace 50 años. Pero volvamos al pasado. En el año 1870, un galés introduce el primer cultivo de lúpulo a la Patagonia Argentina, marcando así el primer hito de la historia del lúpulo en Argentina y Sudamérica. La experiencia sufrida por los conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial en cuanto a la inseguridad de un abastecimiento de este ingrediente clave hace que Quilmes tome cartas en el asunto y crea un departamento en búsqueda de oportunidades y en 1935 establece un cultivar en Sierra La Ventana de 30 hectáreas. Muchas pruebas, muchos lugares, muchas inversiones se necesitaron para que en el año 1949 comenzara a fomentarse el cultivo en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. También otras cerveceras, como Bieker, intentaron sin éxito hacerse del cultivo. En el año 1957, Lescobar convence a don Antonio Sinijoj, inmigrante eslavo, a mudar su plantación de Cinco Saltos al Lago Puelo, con gran éxito. A partir de ahí, queda establecida, con apoyo de Quilmes, la zona de Bolsón y alrededores como zona de cultivo de lúpulo. En esa época, el lúpulo que se destacó fue el Spal, primer lúpulo comercial alemán, y otras como las Cluster y Brennhut. El Spal, como dijimos, de origen alemán, más tarde es reemplazado por Cascais, lúpulo americano, que se adapta mucho mejor en la zona. Y hoy es la base de la producción de Bolsón y la base aromática de las principales y más importantes cervezas argentinas. Las dos zonas más importantes, hoy de siembra, son el Valle de Río Negro, que está ubicada sobre el paralelo 39 en la zona de confluencia de los ríos Neuquén y Limay, caracterizado por suelos ricos y buen riego. La otra zona, el Bolsón, está atravesado por el paralelo 42 en un valle con un microclima particular, conformado por una altitud de 400 metros promedio sobre el nivel del mar, rodeado por montañas con laderas cubiertas con frondosa vegetación en un hermoso paisaje. En la década del 90, Quilmes se asocia con la lupulera americana John Haas y crean Patagonia Hops para fomentar la producción de lúpulo en el país, con base en el Valle de Río Negro. Esta unión produjo los primeros lúpulos de origen nacional, Mapuche 1923 y Traful 1924, ambos 100% nacional. Hoy, el Bolsón produce el 75% del lúpulo argentino, con 5 productores. Su cultivo principal es el Cascais, pero también producen Nugget, algo de Bullion y pequeñas cantidades de otros lúpulos. El Valle de Río Negro se caracteriza por tener lúpulos de amargo como Nugget y Victoria, más los aromáticos Mapuche y Traful, y ahora un nuevo lúpulo nacional denominado Nahuel. Desde el origen de los cultivos de lúpulo en la Patagonia, el negocio se comportó como un monopolio, es decir, varios oferentes y un solo comprador, y así funcionó hasta el año 2014, cuando las cerveceras craft se decidieron a comprar lúpulo nacional. Todos estos años desde su origen, Estados Unidos y Europa crecieron, mejoraron sus variedades, se tecnificaron e hicieron del lúpulo un negocio rentable y atractivo. Aparecieron lúpulos como Apolo y Hércules, de altas resinas, muy económicos, o variedades como Amarelo y Centeña, con un aroma incomparable. Mientras tanto, todo este tiempo, nuestra producción estuvo cómoda y sin crecimiento ni volumen ni técnicamente. De hecho, en 1974 registramos 350 hectáreas y hoy solo tenemos 200 hectáreas. La operación de las cerveceras craft avivaron el mercado y el 15% del lúpulo nacional es comprado por ellos, mientras Quilmes amplía sus áreas de siembra y genera nuevas variedades.
Latinoamérica consume el equivalente aproximadamente de 5.000 hectáreas de cultivo, con lo cual existe un mercado para expandirse. 84 años de experiencia en el país avalan nuestro conocimiento. Hoy, Argentina tiene condiciones de mercado para ser un gran productor de lúpulo en la zona. Ojalá así sea en un futuro inmediato. Si te gustó, dale un like. Nos vemos. Chau, chau.